Hola a todos. En este tutorial vamos a ver cómo construir un sistema de paths y de rutas para que nuestros NPCs o nuestros enemigos se muevan por los escenarios de una manera funcional y práctica. La idea es crear una serie de paths, una serie de rutas por las cuales vamos a asignar a los diferentes enemigos o NPCs y ellos van a recorrer esas rutas en función de los patrol points. El sistema pues permite pues tener varias configuraciones en cada patrol point. Vamos a poder elegir un área para que los NPCs se dirijan a un punto dentro de ese área en vez de a un punto concreto. También podremos asignarles una animación si queremos que en un punto concreto hagan algo especial. Podemos determinar también en qué dirección queremos que se queden parados si necesitamos que ellos se paren en un punto concreto. Y bueno, sin más dilación vamos a ver cómo montamos un sistema de estas características. Bien, para comenzar aquí tenemos una tabla de todos los elementos que vamos a necesitar para crear los dos blueprints que van a conformar el sistema de navegación. Vamos a crear dos blueprints, uno llamado Blueprint Patrol Point y otro que será el Blueprint Path. En el primer blueprint, el de los Patrol Points, vamos a emplear todos estos elementos. En primer lugar, vamos a tener una variable tipo referencia al blueprint del path para poder almacenar a qué path pertenece este patrol point en concreto. Seguidamente tenemos una variable que será un integer que nos va a almacenar el número de patrol point dentro de ese path, si es el 1, el 2, el 3, así sucesivamente. Vamos a tener otra variable tipo float que nos va a indicar el radio en el cual el NPC se podrá dirigir a un punto que esté dentro de ese radio, ¿vale? También vamos a tener una variable llamada waiting time que nos permitirá determinar si queremos que un NPC permanezca en un punto un tiempo determinado, pues si queremos que haga una animación o cualquier otra cosa. Evidentemente también tendremos la posibilidad de meter un animation asset reference para poder meter una animación para el personaje. Vamos a tener también un decal component que nos va a permitir dibujar el área para que visualmente en el editor la podamos ver de ese radio, si ese radio es grande o más pequeño. Tendremos también una etiqueta, un label, que nos permitirá ver el número de cada waypoint dentro del path. Vamos a tener también la posibilidad de meter una flecha de dirección por si queremos que los personajes, una vez que llegan a un waypoint, queden orientados en una dirección determinada. Y seguidamente vamos a crear dos custom events que nos van a funcionar en el editor y que nos van a servir para añadir o borrar patrol points de una forma cómoda sin tener que hacer muchas operaciones en el editor. En el blueprint del path vamos a tener un array de referencias a los patrol points, evidentemente, que tenemos dentro de ese path. Vamos a tener también una variable tipo enum que nos va a almacenar la forma que queremos que se comporte el NPC al final del path. Si queremos que vuelva a hacer el ciclo completamente hacia una dirección y luego hacia otra dirección, si queremos que el ciclo sea cerrado, o si simplemente queremos que una vez que llegue al final se detenga y quede allí. Vamos a almacenar una variable también tipo color que nos servirá para pintar tanto el path como los números de los patrol point para que cuando tengamos diferentes paths dentro de un nivel pues podamos diferenciarlos visualmente bien unos de otros. Vamos a tener también una variable tipo text que nos puede almacenar el nombre del path. Tendremos también un spline component que es el que nos va a permitir poder hacer líneas entre punto y punto, con lo cual visualizaremos el path de una forma mucho más práctica a la hora de editar. Vamos a tener un par de variables booleanas que nos van a permitir decidir si queremos que nuestro path sea cerrado, o sea, que el último punto se conecte con el primero para generar un ciclo completo. Y la siguiente será para saber si queremos ver el path en tiempo de juego. Esto va muy bien a la hora de buguear para estar seguros de que los NPCs están viajando efectivamente por los puntos que conforman el path. Y por último vamos a hacer también un custom event que también se va a poder ejecutar desde el editor que nos permitirá añadir patrol point. Bien, visto esto vamos a ir directamente al editor y allí comenzamos a preparar los dos blueprints. Bueno, ya estamos en el editor. Como veis es un proyecto completamente nuevo, lo acabo de crear.
es un tercera persona para que nos vaya bien a la hora de visualizar los paths. Y vamos a hacer lo siguiente. Antes de comenzar vamos a crear un par de carpetas para tener organizado todo nuestro trabajo. En primer lugar vamos a crear una carpeta para poder crear los blueprints dentro. Vamos a crear otra también para poder almacenar todos los elementos que vamos a necesitar más tarde para que nuestros personajes se muevan. Los vamos a meter ahí. Y vamos a crear una tercera carpeta donde vamos a crear algún shader para diferenciar los diferentes elementos. Bien, en Blueprint simplemente voy a cambiarles el color para tener una visualización más rápida de los elementos. Ahí vamos a cambiar el color también. Yo suelo usar siempre los mismos colores para las mismas carpetas en todos mis proyectos y así me acostumbro rápido a navegar entre las carpetas de una forma más rápida, casi sin tener que leer, simplemente viendo el color que tengo asignado a cada carpeta, ¿vale? Bien, dentro de Blueprints o incluso dentro de IA, que es donde vamos a tener nuestros personajes, vamos a crear los dos blueprints que vamos a necesitar en principio. Vamos a crear un blueprint tipo actor, le vamos a llamar blueprint path y al segundo le vamos a llamar también de tipo actor blueprint patrol point. Bien, una vez que los tenemos vamos a empezar a poblar estos dos blueprints con los diferentes elementos que necesitamos, diferentes elementos y diferentes variables, teniendo en cuenta la tabla que hemos visto hace unos momentos. Entonces vamos a empezar creando las variables que vamos a necesitar. Y para el patrol point vamos a necesitar la primera, que es el patrol point number. Que esta será de tipo integer. Aquí almacenaremos el número de cada uno de los patrol points. Vamos a abrir aquí para tener un poquito más de espacio. Vamos a crear también la variable para el radio, que es el radio por el cual los NPCs van a poder navegar. Esta va a ser tipo float. Vamos a crear otro también para almacenar el tiempo que pueden estar parados en cada patrol point. A esta le llamaremos waiting time. También será tipo float. Todas ellas evidentemente las vamos a publicar para poder tener acceso en el editor a todos estos datos. Vamos a crear también una nueva variable para almacenar si queremos una animación. Publicamos y esta será tipo animation. Si podemos hacer que en un momento dado un personaje pues haga una animación determinada en un patrol point determinado, ¿vale? Vamos a elegir una animation. A ver dónde lo tenemos. Animation, asset, reference. Y seguimos. Vamos a crear también los diferentes elementos que necesitamos en el viewport. Aquí lo tenemos. Hemos quedado que íbamos a necesitar un decal que nos indicará el tamaño del radio. Decal, el tamaño del radio. He creado dos, perdón. Decal. Vamos a crear también un label para poder poner el nombre. Es un text render. Vale, aquí le pondremos, por ejemplo, text render. Aquí vamos a poner un definite para que mientras no esté definido, pues al menos lo visualicemos claramente. Vamos a hacer que el alineamiento sea central para que queden siempre centrados y evidentemente se lo vamos a subir un poquito más arriba para que se vea un poquito mejor, ¿vale? Un definite, de acuerdo. Y necesitaremos también una flecha, como habíamos quedado, un arrow,
por si queremos en un momento dado hacer que uno de nuestros personajes, pues, que nuestros personajes apunten en una dirección o en otra cuando llegan a un punto concreto. Llevar cuidado cuando añadís los componentes, porque si tenéis uno seleccionado, todos se crean como hijos de ese que tenéis seleccionado, ¿vale? Si os pasa, como me ha pasado a mí, pues simplemente lo subís al default extend root y se vuelven a quedar todos como toca. Lo digo para que cuando mováis una cosa no se muevan todos los demás, no se muevan los hijos, ¿vale? Bien, ya tenemos el decal, tenemos la flecha, tenemos el test render y tenemos también las variables. Vamos a grabar, todavía no tenemos ninguna mecánica y vámonos al siguiente path. Sí que vamos a necesitar, evidentemente, también aquí, no lo he puesto todavía, vamos a necesitar una referencia al path. Cada patrol point va a necesitar una referencia a qué path está asignado, para que cuando movamos, editemos o hagamos cualquier cosa en este patrol point concreto, el patrol point pueda avisarle al path y decirle, oye, me he cambiado de estado, he cambiado de posición, he cambiado de sitio, para que el path se pueda actualizar, ¿vale? Entonces vamos a crear una nueva variable que le vamos a llamar path. Y esta variable la vamos a crear del tipo blueprint path, como tenemos aquí, para que sea una referencia a ese tipo de blueprints. Vale, ya lo tenemos aquí, compilamos y ahora nos vamos al path. Vamos a ver, aquí tenemos el path y el path lo mismo. En el path vamos a crear una serie de variables tal y como teníamos en la tabla anterior. Lo primero que vamos a crear es una referencia a los patrol points. Entonces aquí vamos a llamarle patrol points. Patrol points. Esto evidentemente será una variable tipo patrol point, bp patrol point, para poder almacenar objetos de este tipo. Patrol point, aquí la tenemos, y en este caso, como un path puede tener muchos patrol points, pues evidentemente vamos a tener que crear un array, ¿vale? Para poder tener varios a la vez. Bien, más cosas que tenemos que ponerle al path. Bueno, el path también va a tener un color. Vamos a crear el color, path color, si lo queremos llamar, que será del tipo color. En este caso no necesitamos evidentemente que sea un array, cambiamos aquí y esta será tipo color. Tipo color. Vamos a crear también las variables booleanas que necesitamos. Habíamos quedado aquí, vamos a crear una que era para guardar el show in game, pues si los queremos ver mientras estamos en modo de play, tipo booleana. Tenemos que publicarlo todo, evidentemente. Vamos a crear la siguiente, que es el close path, en el caso de que queramos que nuestro path sea cerrado. Close path también estará pública. Vamos a crear una también para almacenar el nombre del path, para que le podamos poner un nombre. Path name. Esta será tipo text. Podemos almacenar tipo text. Vamos a asegurarnos de que tenemos publicada esta variable para que la podamos editar desde fuera. Y ahora necesitamos una variable adicional que es tipo num, que todavía no hemos creado, así que nos vamos aquí a la zona de blueprints. Vamos a crear una nueva carpeta para almacenar los enums, por si tuviéramos que tener más dentro de nuestro proyecto. Y dentro de esta carpeta pues vamos a crear un enum que le vamos a llamar pathType enum, y vamos a crear de momento 3 de ellos. Vamos a crear uno que sería tipo ping-pong, que es que cuando llegue, por ejemplo, al último path, regrese, pero en la dirección contraria. Si llego hasta, por ejemplo, hasta el patrol point 8, pues luego volvería al 7, al 6, y así, ¿vale? Vamos a crear otro para en el caso de que queramos que sea un ciclo, o sea que si, por ejemplo, llega al patrol point 8 y el 8 es el último, pues entonces del 8 pasaría directamente al primero,
¿vale? Y también podremos tener otro, por ejemplo, en el caso de que quisiéramos que una vez que el personaje llega al patrol point 8, por ejemplo, si fuera el último, pues que se quede allí, ¿vale? Esto sería hacer un stop. Estos serían en principio los 3 comportamientos más básicos, ¿vale? Entonces grabamos el patrol point, el enum, y ya lo podemos crear dentro del path para que podamos definir qué tipo de path es, qué tipo de comportamiento tiene que usar. Entonces creamos la variable path type, vamos a publicar y evidentemente tiene que ser del tipo path type que acabamos de crear. Esta de aquí. La dejamos pública, ya tenemos todas las variables que necesitamos. Ahora vamos a crear los diferentes elementos que vamos a necesitar en el viewport. En primer lugar vamos a crear un label para poder meter el nombre del path. Eso será un render text. Y le vamos a crear también un spline, que es lo que nos va a permitir visualizar todo el camino de nuestros, nuestros patrol points. Vamos a hacer con un spline. Entonces hacemos un spline, creamos un spline y ya tenemos el render text y el spline. Vamos a colocar el render, lo vamos a colocar más o menos un poco más elevado. Perdón, el render text para que lo visualicemos bien. Se le puede poner también un icono, luego pondremos un icono para que lo podamos visualizar. Vamos a decir aquí que esto esté centrado y en vez de text le vamos a llamar path, por ejemplo. En el caso de que no les hayamos puesto ninguno, pues al menos tendrán un nombre por defecto. Bien, ya tenemos las variables y los elementos básicos en los paths y en los patrol points. Ahora vamos a empezar a hacer lo que es el código tanto de uno y de otro y la relación que existe entre ellos, ¿vale? Así que vamos a crear, antes de irnos al patrol point, vamos a crear aquí una función que voy a necesitar, que le vamos a llamar refresh_path. Y llamaremos a esta función cada vez que un patrol point se mueva de sitio o cambie alguna de sus variables para poder avisar al path y que el path refresque otra vez el estado y lo tengamos visible en el editor. Bien, una vez que tenemos la variable, luego entraremos y veremos qué tenemos que hacer en ella. Así que nos podemos ir directamente a nuestros patrol point y vamos a empezar a trabajar. Tenemos aquí el decal y el decal va a necesitar un material. Entonces vamos a ir a Core Shaders aquí un momento. Vamos a crear un material de forma rápida. Vamos a crear uno, le vamos a llamar patrol point decal material, por ejemplo. Y este material va a ser de tipo de feather decals y lo vamos a hacer de tipo translucent. Entonces en el decal, en el material simplemente vamos a tener información para poder meter el color. Vamos a crear un vector de 3 apretando la tecla 3 y pulsando el clic sobre el espacio. Tenemos un vector de 3 unidades. Esto es lo que vamos a colocar en el base color. Evidentemente lo vamos a publicar para que podamos acceder a él a través de los blueprints. Vamos a convertirlo a parameters y le vamos a llamar decal color. Bien. Ahora vamos a necesitar un test color. Vamos a poner un color básico. De momento vamos a poner uno blanco para que al menos se visualice de algún color, ¿vale? Vamos a meter también vamos a necesitar el test chord, que lo sacamos con la tecla U y clicando sobre el fondo. También lo podemos hacer aquí con text chord. Lo tendríamos aquí también, ¿vale? Bien, esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear que nuestro decal tenga forma circular. Nos interesa que tenga forma circular porque en realidad lo que va a representar es el radio en el cual los NPCs pueden desplazarse cuando vayan a un waypoint. Entonces, para poder tener un círculo en pantalla, vamos a crear un sphere mask
y lo que vamos a hacer es conectarle las coordenadas textura al SphereMax y aquí vamos a poner un valor de 2. Vamos a poner un vector de 2, apretando el 2, lo colocamos aquí y le vamos a poner valores por defecto de 0.5 y 0.5 para que el círculo esté centrado. En el radio vamos a poner 0.5 y el hardness lo podemos dejar a 100. Esto lo vamos a poner directamente en la opacidad. Esto es lo que nos va a crear el círculo en nuestro path. Vamos a poner esto en forma de cuadrado para que lo veamos y aquí vemos que ahora nos ha creado un círculo. ¿Vale? Este es el material que nosotros vamos a usar en nuestro decal de los patrol point. Y desde el propio path nosotros cambiaremos el color a ese decal. Y el radio, evidentemente. Entonces esto vamos a aplicarlo, lo salvamos y ahora ya nos podemos ir, ya tenemos todos los elementos que necesitamos y nos podemos ir al patrol point y empezar a trabajar en él. Bien, lo primero que vamos a hacer es a este decal colocarle ya el material que acabamos de crear, con lo cual ya lo tiene creado, ¿vale? Vamos a asegurarnos también, ya que estamos en el decal, de hacer una cosa. Para que los tamaños coincidan con las unidades del Unreal, vamos a hacer que nuestro decal size sea 100. Por defecto tienen estos valores, vamos a hacer que sea 100. De esta manera nos coincidirá el tamaño que nosotros pongamos con las unidades de Unreal, cuando pongamos el radio. Otra cosa que vamos a aprovechar para hacer también es hacer que esto tenga una altura mucho más pequeña. Vamos a poner, por ejemplo, a 0.2, con lo cual el decal será una cosa chiquitita en cuanto a altura y vamos a rotarlo 90 grados para que quede con relación al suelo y nos pinte el círculo en el suelo. ¿De acuerdo? El tema de la altura lo hago para que si luego el decal está muy arriba o muy abajo no se pintará sobre el terreno. Por lo tanto, el hecho de que nosotros veamos el decal pintado sobre el terreno significa que nuestro patrol point está suficientemente cerca del suelo como para que los NPCs no tengan problemas para llegar a él. Podría ser que editando, modificando el terreno, modificando el suelo, nuestros patrol point quedarán por debajo, por encima del terreno. El decal nos ayudará a visualizar si los patrol point están bien colocados, ¿vale? Bien, ya tenemos el decal colocado y entonces ya podemos pasar al tema de lo que vamos a hacer. En cuanto al Event Graph, solo vamos a tener que crear las dos instrucciones que son para tanto como para crear los patrol points como para borrar patrol points. Y donde vamos a trabajar es en el Construction Script. ¿Por qué? Porque el Construction Script es necesario cada vez que nosotros en modo de edición, cuando estemos colocando los paths, los coloquemos en nuestro escenario, el Construction Script tiene que ser capaz de actualizar tanto el path, toda esa información del path, como mandar aviso al patrol point, al path, perdón, de que tiene que actualizarse, ¿vale? Bien, llegados a este punto vamos a preparar todo lo que necesitamos para el Construction Script del patrol point. Lo principal es que vamos a querer que cada vez que movamos el patrol point se nos actualice el path y también actualicemos en caso de que hayamos cambiado el color del path o el radio del patrol point, se nos actualice nuestro decal. Entonces vamos a crear un Dynamic Instance Material para el decal. Lo vamos a almacenar en una variable para poder acceder luego más tarde a él. A la variable le vamos a llamar decalMat. Y ahora, una vez que tenemos el Dynamic Material Instance, podemos preparar el tamaño del decal. Vamos a hacer un set world 3D, scale 3D. Vamos a abrir el vector. Cogemos el radio y se lo vamos a poner a la escala Y y a la escala Z. Pero primero tenemos que hacer una cosa, tenemos que dividir por 100. Para que el tamaño se adapte a la escala del decal. Y aquí en la X vamos a poner 0.2, que es como lo teníamos al principio el decal, para que sea planito y quede cerca del suelo y nos sirva para averiguar si nuestro patrol point está suficientemente cerca del suelo para que
luego los enemigos o los NPCs no tengan problemas en acceder a ese punto. Nos servirá como referencia. Bien, una vez que tenemos solucionado el tema del color y tenemos solucionado el tema de la escala, lo que vamos a hacer es asegurarnos de que nuestro path refresque con la función que tenemos preparada, refresca path, porque al haber movido o cambiado las propiedades del patrol point, el constructing script solamente actualiza el patrol point en sí mismo, no el path. De esta manera nos aseguramos de que una vez que hemos modificado un patrol point, también refrescamos el path. Bien, vamos a asegurarnos de que todas las variables las tenemos públicas para poder acceder a ellas desde el editor, y ahora simplemente compilamos y grabamos todo y ya deberíamos estar preparados para el siguiente paso. Bien, y ahora nos vamos al Event Graph y aquí vamos a preparar, de momento vamos a quitar todo esto porque no lo necesitamos, y aquí vamos a preparar las dos funciones, los dos eventos que nosotros vamos a poder ejecutar desde el editor para poder editar, agregar o quitar patrol points. El primero de todo vamos a crear un custom event que le vamos a llamar append patrol points, y este nos servirá para insertar patrol points al lado del patrol point que tenemos seleccionado. Por ejemplo, si tengo seleccionado el patrol point 5, pues entre el 5 y el 6 podré insertar 1. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es un spawn patrol point, evidentemente. Vamos a hacer un spawn actor for class. Vamos a decir que vamos a spawnear un objeto tipo blueprint patrol point. Blueprint patrol point, y lo vamos a spawnear justo donde tenemos el patrol point seleccionado, el patrol point actual. Por lo tanto, vamos a coger el get actor transform y vamos a utilizar la transformación de este patrol point actual para crear el nuevo. Vamos a meterlo aquí. Vamos a poner aquí que se spawneen en todo caso, porque como se van a spawnar encima, pues que ignore colisiones. Y lo siguiente que vamos a hacer es, una vez que hemos creado ese patrol point, vamos a hacer varias cosas con él. En principio vamos a copiarle el radio que tenemos. Vamos a hacer un set radio. Vamos a copiarle el radio que tenemos en el propio patrol point, con lo cual será una copia del actual. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a colocarle también el waiting time. Esto lo hago para que el patrol point que creamos nuevo ya lleve los valores del anterior y no tenga que tener los valores completamente desde cero, sino que ya venga con unos valores por defecto, ¿vale? Entonces en este caso vamos a coger el waiting time de aquí, se lo vamos a poner aquí. Tenemos el waiting time también. Y ahora lo que vamos a hacer es insertar este nuevo patrol point dentro del path que tenemos seleccionado. Entonces vamos a coger aquí el path, y al path le vamos a insertar, vamos a buscar la variable que teníamos, que es el get patrol points, que aquí es donde tenemos almacenados los patrol points de nuestro path, y aquí vamos a hacer un insert, con lo cual vamos a insertar el path dentro de la tabla. Este de aquí. Tenemos que decir el índice, pero como el índice lo conocemos, porque tenemos el número de nuestro patrol point, pues simplemente se lo colocamos aquí. Con lo cual insertará inmediatamente después del número que nosotros tenemos colocado aquí. Y evidentemente, una vez que hemos insertado un nuevo patrol point, vamos a tener que volver a refrescar el path para que vuelva otra vez a refrescarse. Bien, esto sería todo lo que necesitamos para agregar un
patrol point. Vamos a poner aquí append patrol point. Lo marcamos y lo ponemos, por ejemplo, de color verde. Y ahora vamos a hacer, bueno, sí, se nos había olvidado, tenemos que decirle al custom event, esto es importante para poder manejarlo en el editor, que lo vamos a poder llamar desde el editor. Así cuando nosotros coloquemos el patrol point nos aparecerá un botón para poder llamar a este patrol point en tiempo de edición. Bien, y ahora hacemos el segundo elemento. El segundo elemento va a ser para borrar. Vamos a crear otro custom event. Y en este caso lo que queremos es hacer un delete patrol point. Delete patrol point. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger el path. Porque ahora lo que tenemos que hacer es eliminar un patrol point de los que ya tenemos dentro del path. Cogemos la lista de los patrol point. Cogemos la lista de los patrol points. Y aquí vamos a hacer un remove index. ¿Qué index es el que queremos borrar? Pues evidentemente el patrol point number, que es el que tenemos seleccionado actualmente. Este botón borrará el patrol point actual. Evidentemente, una vez que hemos hecho esta operación, pues inmediatamente no nos queda más remedio que volver a refrescar el path otra vez. Refrescamos el path de nuevo. Y podemos ya, una vez que hemos refrescado el path, destruir este actor. ¿Vale? Y así tendríamos preparado el evento para poder eliminar patrol points de una forma fácil. Esto lo vamos a poner del delete patrol point, perdón. Y este lo vamos a poner en color rojo. Ok, y aquí tenemos los dos eventos. Tenemos que asegurarnos de que este custom event tiene activado el call in editor. Este también lo tiene. Vamos a compilar, grabar y vamos a ver si efectivamente, simplemente arrastrando el patrol point, ya lo tenemos aquí. Como vemos ahora tenemos los dos botones, el append patrol point y el delete patrol point. Este añadiría un patrol point al que en la posición y con los valores que ya tiene y este lo que haría es borrar el patrol point actual. Bien, ahora para visualizar el path vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar una distancia, porque tenemos la distancia ahora mismo la tenemos a 0, vamos a dar una distancia de 1 metro, que serían 100 unidades, y entonces aquí ya podemos ver el tamaño de nuestro decal. Como vemos, ahora mismo no se ve, y esto es porque seguramente el patrol point está demasiado alto. Voy a quitar el movimiento por rejilla, y lo que hacemos es bajar. Así podemos ver, por eso lo he hecho más pequeño, para que nos aseguremos de que cuando veamos el decal es que el patrol point está cerca del suelo, no está ni muy alto ni muy por debajo, con lo cual el NPC pues no podría llegar hasta este punto, ¿vale? Entonces, visualizando el decal, pues siempre vamos a poder saber hasta dónde, o sea, si el path está, perdón, si el patrol point está bien a una altura correcta. Evidentemente, este radio ahora se puede variar en función de cómo lo necesitemos. Si queremos más precisión a la hora de que nuestros NPCs se dirijan a un punto, o si les podemos permitir que elijan un punto dentro de ese área. Llegados a este punto ya podemos empezar a trabajar en nuestro path. Vamos a grabar todo y vamos a empezar en él. Lo primero que vamos a hacer es en el construction script vamos a crear simplemente unas pequeñas instrucciones para que cuando vamos a hacer una secuencia, simplemente para que cuando nosotros movamos el path o le cambiemos cualquier valor al path, el path automáticamente se refresque, con lo cual vamos a activar la función de que se refresque. Y lo que vamos a hacer también, que esto no es algo que tengamos que hacer cuando modificamos los patrol point, pero sí cuando modificamos el path,
es, vamos a asegurarnos de que el nombre de nuestro path esté copiado de la variable que le hemos dado. Entonces cogemos el test renderer, le hacemos un set text y lo que vamos a hacer es colocarle el path name aquí. De esta manera nos aseguramos de que si cambiamos el path name, pues se cambie en el path. Vamos a colocar uno en el escenario y así ya lo tenemos puesto. Lo tenemos aquí. Vamos a asegurarnos de que tenemos el test renderer con un nombre. Como ahora no tenemos nombre, por defecto vamos a poner a la variable, vamos a poner un nombre por defecto. Vamos a llevarle path para que por lo menos por defecto tengamos un valor aplicado. También lo podemos poner en el patrol point para que todos tengan al menos un radio. Vamos a poner radio 100 y vamos a poner también un waiting time de 0 por defecto para que todos por lo menos por defecto ya tengan algo. Y así cada vez que pongamos un path o pongamos un patrol point no tengamos que ir a mano y ponerlo. Bien, ya tenemos aquí lo que sería nuestro path y aquí lo que sería nuestro patrol point. Bien, a partir de ahora tenemos que preparar la función de refrescaPath, que es la que se va a encargar de ir agregando todos los paths y haciendo que el spline se visualice en función de la cantidad de patrol points que nosotros tengamos dentro del path, ¿vale? Entonces nos vamos a ir a editar la función que tenemos aquí, que es refrescaPath. La tenemos aquí esperando y ahora vamos a trabajar en ella. Voy a poner esto grande para que podamos tener espacio. Bueno, comenzamos y lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que nuestro spline se limpie completamente cada vez que tengamos que actualizar el path, para que en el caso de que se hayan agregado nuevos patrol point no se sumen a los que ya existen, sino que se reinicie cada vez. Y ahora lo que vamos a hacer es coger la lista de patrol points, que la tenemos aquí, y lo que vamos a hacer es iterar por cada uno de ellos. Vamos a hacer un for each loop. Y ahora, por cada uno de ellos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cogemos el patrol point. Y le decimos cuál es su número. Evidentemente lo vamos a coger del propio índice. Vamos a coger aquí un punto de apoyo para seguir añadiendo más cosas. Con lo cual le vamos a indicar al patrol point cuál es su orden dentro del path. Seguidamente vamos a coger el test renderer de ese patrol point y le vamos a modificar el texto para que nos aparezca ese número directamente en el patrol point. Vamos a abrir un poquito de espacio. Seguidamente lo que vamos a hacer es colocar el color de ese texto en función del color que hemos puesto en el path. Hacemos con un set text render color y le ponemos el path color, con lo cual el color que nosotros le añadamos o le pongamos al path es el color con el cual se van a pintar todos sus patrol points. Llegados a este punto, vamos a continuar y lo que hacemos ahora es decirle a cada patrol point quién es su path. Entonces lo que hacemos, cogemos del patrol point, hacemos set path y le decimos que el path en este caso es self.
el propio path que está actualizando los patrol points le dice a cada uno de sus patrol points quién es su path, para que los patrol points tengan una referencia al path en el caso de que se muevan y se tengan que actualizar. Una vez que tenemos asignado el path a cada patrol point, lo que vamos a hacer es empezar a actualizar el spline, los puntos del spline y cómo se tiene que pintar. Entonces lo primero que vamos a hacer es coger la localización del patrol point con el get actual location, y lo que sí que podemos hacer ahora es, a partir de aquí y cogiendo el spline, empezar a colocar puntos por cada uno de ellos. Vamos a hacer un add spline point, y lo que hacemos es añadir un punto por cada patrol point. Vamos a añadir un punto en el spline en la posición donde se encuentra ese patrol point. Vamos a ponerlo en posición de mundo. Esto es importante porque aquí estamos cogiendo la posición de mundo de cada uno de los patrol points. Y seguidamente lo que vamos a decirle al spline es que ese punto concreto, vamos a hacer un set spline point type, sea de tipo lineal, para que no nos haga una curva y lo que nos haga es una línea recta entre puntos, ¿vale? Es preferible que sea una línea recta. Evidentemente tenemos que decir quién es el point index. En este caso lo que vamos a hacer es en el spline get number of spline. Esto nos dirá la cantidad de puntos que hay en el spline. Le vamos a restar 1. Y este es el punto actual al cual tenemos que cambiarle el tipo de dibujado, porque por defecto ellos dibujan una curva. Entonces en este caso nos interesa que sea lineal. Bien, ya tendríamos la representación del spline. Por cada patrol point se le va a decir qué número es, pues les vamos a cambiar el color, les vamos a cambiar también el path, y también les vamos a poner el spline. Ya lo que podríamos hacer también es asegurarnos de que el decal material también recibe ese color, porque como veis hasta ahora, hasta este momento, los decals eran blancos. Vamos a hacer que también reciban el color del path. Esto lo podemos hacer directamente aquí, antes de llegar al spline. Vamos a hacerlo aquí, nos quedará mejor, más organizado. Y lo que hacemos es lo siguiente: aquí vamos a hacer del spline, vamos a coger el decal material, que ya lo tenemos definido, get decal material. Bueno, este no es, era la variable decal material, get decal mat, es la variable esta que está aquí abajo, la variable que tenemos aquí abajo. Y aquí lo que vamos a hacer es cambiar el color. Hacemos un set vector parameter value, porque tenemos que cambiar un color, y un color evidentemente es un vector. Y lo que le vamos a colocar aquí es el nombre del parámetro, que si no recuerdo mal era decal color. Ahora lo comprobaremos. Y le añadimos el path color aquí. Seguramente va a tener que hacer una conversión a lineal, y ahí lo tenemos. Con esto tendríamos ya preparado todo lo que es el path. Y ahora, para completar, una vez que él ha hecho ha recorrido todos los elementos de los patrol point, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger el path de nuevo, el spline, perdón, vamos a coger el spline, y lo que vamos a hacer es cambiar el color del spline al color del path también, para que las líneas que se dibujan en el spline también sean del propio color del path. Entonces vamos a hacer un selected spline. Esto lo hago cuando el spline está no seleccionado, ¿vale? Así cuando, por ejemplo, estoy viendo todos los paths que hay en un escenario, pues veo
y no hay ningún path seleccionado, pues veo todos los splines del color del path. Entonces lo que hacemos es que una vez que hemos recorrido todos, ponemos el color. Y ya por último, lo único que nos queda es, en el caso de que hayamos elegido que nuestro path fuera cerrado, hacemos un del propio spline, hacemos un set closed loop. Y con esto aseguramos de que nuestro spline, en el caso de que hayamos decidido que sea closed path, se cierre y quede cerrado. Por defecto están abiertos. Bien, ya tendríamos preparada la función que va a refrescar y que va a pintar todos nuestros splines. Compilamos, vamos a grabar todo. Y ahora vamos a ir de nuevo al Event Graph y aquí vamos a poner las instrucciones que necesitamos. Cuando comienza el juego. Lo primero que vamos a hacer en el Begin Play es asegurarnos con la variable que hemos seleccionado para saber si tenemos que ver el path en el juego o no. Vamos a hacer un branch. Y haremos lo siguiente, cogeremos todos los patrol points, vamos a iterar por todos ellos, y en el caso que queramos que se vean en el juego, lo que vamos a hacer es coger todos esos patrol points, cada uno de ellos, el text renderer, vamos a coger también el decal, y vamos a coger el spline. Todos estos elementos vamos a asegurarnos de que en el juego se vean. Entonces el set hidden in game lo seleccionamos todos y dejamos esta casilla vacía para que en el caso de que nosotros hayamos elegido que estén visibles, se vean. En el caso de que fueran invisibles, pues simplemente no se activarían. Otra cosa que podemos hacer para asegurarnos, control copia, control V, es asegurarnos de aquí o directamente hacer esto. Si queremos que se vean, tendría que ser el contrario de esto, por lo tanto lo negamos, hacemos un not. Esto también es otra opción, perdón, este no es. Los booleano y lo metemos aquí. Y así nos evitamos tener que meter esto directamente. Simplemente cuando hacemos el play, pues simplemente lo recorremos todo y hacemos el hidden, lo colocamos en la versión negada de esta variable. Por lo tanto, si show in-game, si lo tenemos que enseñar en el juego, sería así. Por lo tanto, el new hidden sería falso. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es agregar un nuevo custom event para poder trabajar con él en el editor. Y en este caso le vamos a llamar a patrol point. Vamos a hacer un patrol point y en este caso lo que vamos a hacer, igual que hemos hecho antes, es simplemente hacer un spawn actor from class. Vamos a spawnear un blueprint patrol point en el mismo sitio donde está el path. Entonces cogemos get actor, transform, cogemos el transform de nuestro path y se lo enchufamos directamente aquí. Le decimos que spawnee incluso si hay colisiones. Y ahora lo que vamos a hacer es que una vez que lo hemos creado, se lo añadimos al path. Entonces vamos a coger el patrol points y vamos a agregarlo. Vamos a hacer un add. Eso lo vamos a poner siempre al final de la lista.
a diferencia del append que hemos hecho en el patrol point, que lo que hace es agregarlo inmediatamente después del patrol point seleccionado. Entonces, lo colocamos aquí, decimos que agregue este elemento y evidentemente tenemos que volver a decir que refresque el path. Bien, ya tenemos toda la programación. Hay que asegurarse de que este custom event se pueda llamar desde el editor, porque nos servirá como herramienta. Vamos a añadirle aquí un agregar patrol point, y este como agrega, pues también lo vamos a poner en color verde. Muy bien, ya tenemos todo programado. Ahora que lo tenemos todo, vamos a asegurarnos de que todo por lo menos tenga valores por defecto. Vamos a asegurarnos de que todo esté publicado. En el path color, por ejemplo, por defecto está negro. Vamos a asegurarnos que al menos tengan un color definido. Las booleanas tienen que estar a falso las dos. El path name le hemos puesto un nombre por defecto. El path type ponemos ping pong, por ejemplo. Los patrol points tienen que estar vacíos en principio. Esto sería el path. Vamos a grabarlo en los patrol points. Vamos a asegurarnos de que todo esté público. Vamos a dejarlo todo público, pues necesitamos acceder a ello. Y vamos a dar valores por defecto. El radio ya lo teníamos, waiting time también lo tenemos. La animación no necesitamos una animación por defecto en principio. El path se colocará automáticamente, por lo tanto no tenemos que colocar nada. Y aquí ya se coloca automáticamente cuando se crea el dynamic instance. Por lo tanto ya lo tenemos todo. Así que vamos a grabar todo y vamos a empezar a probar el sistema a ver cómo funciona. Bien, ya podemos ir al editor y vamos a ver cómo ha quedado todo. Vamos a abrir un poquito de espacio y vemos que tenemos aquí nuestro path y nuestro patrol point. Vamos a ver cómo han quedado las variables y las opciones en el path. Como veis, aquí tenemos el botón, el custom event, preparado para poder agregar patrol points al path, y también tenemos por defecto el color. El color por defecto lo tenemos a negro. Vamos a cambiarlo para que por defecto no sea negro, que es un color un poco tristón, ¿vale? Y así al menos cuando pongamos un path por defecto no serán negros. Bien, como veis también podemos cambiar el nombre al path. Podríamos poner aquí, por ejemplo, camino del este. Podemos determinar si queremos que el path se vea durante el juego, si queremos que sea un path cerrado, y el tipo de comportamiento que van a tener los enemigos cuando lleguen al final. Ping pong, cycle o stop. Vamos a dejarlo en ping pong por defecto y vamos a ver lo que tenemos en el patrol point. En el patrol point lo que tenemos son los dos custom events que hemos preparado, el append patrol point y el delete patrol point. Están aquí preparados para que podamos crear nuevos patrol points o borrar. También vamos a tener la información del número de ese patrol point en concreto. Aquí no tenemos que tocar nada, se irá actualizando a medida que los vayamos insertando dentro del path. Aquí podemos modificar el radio en un momento dado, que es el radio al cual luego más tarde los enemigos van a poder dirigirse. Y podríamos poner una animación en un momento dado y también podríamos rotar, si quisiéramos, el arrow para si queremos que luego nuestro personaje se quede mirando en una dirección concreta. Bien, estos son los valores principales. Aquí en el path no importa que le pongamos nada, lo podríamos hacer de forma manual, pero con los botones que tenemos aquí y los que tenemos aquí, esta operación ya será automática y no tenemos que hacerlo a mano, pero siempre podremos visualizar en un momento dado qué path es el que tenemos asignado por si lo necesitamos. Bien, de acuerdo. ¿Cómo vinculamos un patrol point a un path? Hay varias formas, lo podemos hacer de forma manual. Si yo cojo el path y voy creando elementos en la lista de patrol points, puedo coger y directamente asignar un patrol point que ya tenga en el escenario. Por ejemplo, aquí tengo uno, lo selecciono con la herramienta esta de aquí, seleccionamos sobre él y automáticamente nos ha insertado el patrol point dentro del path. Este path ahora tiene un patrol point que es el patrol point 0. Ya se ha colocado, como veis, el color amarillo, que es el del patrol point, el cual nos define
los diferentes, el color de los diferentes patrol points. ¿Qué podemos hacer ahora para seguir agregando patrol points? Pues simplemente venimos al patrol point y como tenemos una opción para hacer appends, pues simplemente pulsamos aquí. Al pulsar se nos crea un segundo patrol point, estiramos de él y automáticamente vemos que ya el spline se actualiza entre el patrol point 0 y el patrol point 1. Y así sucesivamente. Puedo ir agregando patrol points para hacer que nuestros personajes hagan un recorrido determinado. En este caso, pues podríamos hacer, por ejemplo, que hagan este camino, ¿vale? Una cosa que podemos hacer en cualquier momento es agregar un patrol point. Por ejemplo, si yo quiero agregar uno aquí en medio, pues lo único que hago es que vengo a este patrol point de aquí, que es el número 1, hago un append y el que me crea me lo hace justo entre el 1 y el que antes era el 2. Evidentemente lo renumera y lo vuelve a recolocar todos, con lo cual podemos crear nuestros patrol points dentro de un pad de una forma sencilla, ¿vale? Cuando nosotros copiamos el patrol point, se cogen los valores del patrol point y se van copiando de uno a otro. Evidentemente nosotros a cada patrol point podemos ajustarle su radio si queremos. No todos tienen por qué ser iguales. Este podría ser más grande a lo mejor. Este podría ser también más grande. Con lo cual los personajes ya no irán de un punto a un punto, sino que irán a un punto dentro de este área. Con lo cual ya no parecerá que van sobre una vía de tren, sino que tendrán posibilidades de moverse a diferentes puntos. Bien, ¿que necesito eliminar un patrol point? Pues simplemente lo seleccionamos, le damos al botón de Delete Patrol Point y automáticamente se elimina. El spline, el path se vuelve a actualizar junto al spline y vuelve a renombrar todos los patrol points. Vamos a crear otro patrol point. Otro path. Vamos a crear otro path aquí. Este, por ejemplo, sería, yo que sé, el Camino del Sur. Pues este le vamos a llamar Camino del Sur. Y este lo vamos a poner en colores rojos, por ejemplo. Este va a ser rojo. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. En vez de asignar un path que ya teníamos directamente, como el path tiene el botón de agregar un patrol point, pues simplemente lo añadimos. Pues vemos que automáticamente nos ha añadido uno, lo selecciono y ahora lo puedo mover. Como veis, ahora mismo no se ve el decal, eso es porque seguramente el punto está muy alto, así que lo bajamos hasta que se vea el decal. Una vez que nosotros vemos el decal, ya sabemos que efectivamente ya está a una altura aconsejable con relación al suelo. Y a partir de aquí, pues esto, vamos creando nuevos elementos. Espera que este lo he movido también en altura y no debería. Y vamos creando. De esta manera nosotros vamos a poder ir preparando todos los diferentes patrol points que conforman un path. Con lo cual luego los enemigos o los NPCs o los elementos que nosotros queramos, las entidades que nosotros queramos, se irán de forma automática por el camino que tengamos asignados. Evidentemente a cada NPC nosotros tendremos una variable para asignarles a qué path queremos que esté asignado, o sea, a qué path va a tener que estar afiliado. Vamos a probar ahora, por ejemplo, aquí donde está lo del path, vamos a probar de crear el closed path y vemos que efectivamente automáticamente el path se cierra. Hay que tener en cuenta una cosa, que el path esté cerrado simplemente es para que visualmente nosotros visualicemos que el path está cerrado, pero en realidad el comportamiento lo vamos a manejar desde aquí. Si realmente queremos que los personajes, los NPCs, hagan el círculo, pondremos esta opción. Si no, simplemente harán un ping-pong o se acabarán cuando lleguen al final. Bien, de esta manera ya tenemos todo lo que es la primera parte, la gestión de los paths, la gestión de los patrol points. Podemos tener tantos paths como necesitemos y cada path puede tener tantos patrol points como necesitemos. Podemos elegir el comportamiento a cada uno de ellos. Y ahora en la siguiente parte del tutorial lo que haremos es configurar un personaje, un third person character. Vamos a configurarlo para que lo pueda manejar la IA y le vamos a asignar un path a cada uno y le
pondremos suficientes instrucciones para que ellos sean capaces de manejarse dentro del path, ir de un punto a otro, cuando lleguen al final sepan lo que tienen que hacer, y también haremos que si en cualquier momento dentro de ese path visualizan al player, pues puedan venir hacia nosotros, nos puedan atacar, y si nos pierden de vista puedan regresar de nuevo a su patrulla y seguir haciendo lo que estaban haciendo. Pues sin nada más, nos vemos en el siguiente capítulo.